En estas tardes de RPP Noticias, tardes de pandemia, su espacio vital. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en este martes, día de martes 9 de marzo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Y allí nos desabrigó el silencio. Si lo conoce a Ismael Serrano, que nos está adornando el programa, escríbale un WhatsApp. Feliz cumpleaños, Ismael. Dígale, él nació en Madrid, un 9 de marzo, como hoy, 1974, cumple 47 años, Ismael. Si el alma te quema, llamas y tomamos un café. Estamos todavía en plena pandemia, señor, señora. Estamos en este segundo año ya de pandemia, segundo año desde que se descubrió la enfermedad en China, segundo año también ya desde que se descubrió el primer caso en nuestro país. Así es que estamos todavía muy temprano en el desarrollo de esta pandemia. Recién estamos conociéndole los secretos al virus, recién estamos conociendo que tiene variantes y estas variantes son amenazantes, recién estamos conociendo cómo funcionan las vacunas, o sea, estamos en pleno proceso de aprendizaje. Lo único que más o menos se ha logrado conocer a ciencia cierta es el modo de contagio de este virus. Eso ya está más o menos establecido después de un año de pandemia. ¿Y cuál es el modo de contagio? De persona a persona, a través de los aerosoles, que son gotitas microscópicas de secreciones que salen de la nariz y la boca al hablar, al cantar o al gritar. Ese es el modo de contagio. Sabiendo entonces que el principal modo de contagio de esta enfermedad es el aerosol, que entra a través de la nariz y la boca, pues obviamente la medida de prevención es muy sencilla, ¿cierto? Evitar estar junto a gente que me puede respirar en la cara. Eso es. ¿Y cómo yo puedo evitar que la gente me respire en la cara? Pues uno, no acercándome mucho, lógico. Y la otra, poniéndome doble mascarilla, que me cubra la nariz y la boca. Evitando los espacios cerrados, sin ventilación, en los que haya gente, una tienda, por ejemplo. Pero ese es el modo de prevenir esta enfermedad. Así es que hasta que se descubran más vacunas, sepamos cómo se comporta el virus, sepamos todo este tipo de cosas, lo que podemos hacer usted y yo y todos absolutamente es evitar el contagio. Dicho eso, desde nuestro discurso de pandemia, le cuento que esta semana es la semana de el consumo responsable de la sal de mesa, el cloruro de sodio. ¿Por qué se llama cloruro de sodio? Porque tiene dos elementos, el cloro y el sodio combinados. El cloruro de sodio, esa es la sal común. Qué rica que es la sal, ¿no? Se le echa su carnecita, le echa su ensaladita. Pero el exceso de sal trae una serie de problemas de salud. Para empezar, allí donde hay sal, y esto usted lo sabe, señora, esto lo sabe usted muy bien. ¿Qué pasa si usted vive en un lugar que es muy húmedo, un clima muy húmedo, en la playa, por ejemplo, y deja la sal ahí en el salero? ¿Qué pasa? Cuando va a echarle sal, ¡ay, no sale la sal! ¿Qué pasó? Chupo la humedad. ¿Se acuerda o no? Eso lo sabe usted muy bien. Tapa la sal para que no le entre la humedad, dice la abuelita. Entonces, cuando en su cuerpo, señora, hay mucha sal, igual la sal chupa la humedad y aumenta la cantidad de líquido dentro del cuerpo. Y eso aumenta la presión, y con el aumento de la presión vienen toda una serie de problemas. Así es que hoy día vamos a aprender a manejar responsablemente la sal y vamos a ver qué cuidados podemos tener para que la sal no nos haga daño. Los excesos de sal en la alimentación. Y nos acompaña Sara Abusabá, a quien saludamos a la distancia. Sara, qué gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros en el programa.
El gusto es mío, Elmer, y más bien muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con toda la gente que nos ve y nos escucha información que esperemos sea de gran utilidad y a ver si ayudamos un poquito a cambiar ese hábito de consumo de sal, que dicho sea de paso, mucha está escondida en la comida y no nos damos cuenta. Eso es correcto, Sara, y gracias a ti por compartir todos tus conocimientos con nuestros oyentes. Y justo en esta plataforma, multiplataforma de RPP, te puedo ver allí. Qué gusto. A ver, Sara, vamos a ver, la sal. En primer lugar, ¿se puede decir que la sal, el consumo... A ver, te pongo una pregunta básica. La sal, ¿podría algún ser humano vivir absolutamente sin consumo de sal? En realidad es un poco difícil precisar porque tenemos que entender que los alimentos naturales contienen sodio, ¿no? Y como bien nos has explicado, 40% de la sal es sodio. Entonces hay sodio contenido en el alimento naturalmente. Ahora, la pregunta es, ¿sería el sodio del alimento suficiente para poder vivir? La respuesta es sí, salvo en algunas condiciones particulares donde de pronto hay una transpiración excesiva, tal vez soy un deportista y de repente ahí podría necesitar algo de electrolitos donde el sodio también es parte de lo que se necesita reponer, ¿no? En condiciones muy específicas tal vez. Qué interesante lo que nos dices. La verdad que esto no lo había escuchado. O sea, si yo solamente consumiera alimentos naturales, pollitos, pescado, carnecitas, verduras, menestras, todo, pero sin sal. La sal, el sodio que está en todos esos alimentos, me permitiría vivir sin ningún problema. Es lo más probable que sea así en la gran mayoría de personas. Es lo más probable. Qué Hay que recordar que el sodio sí es una sal mineral fundamental para el sostenimiento de la vida. Correcto. ¿No? Entonces no nos puede faltar el sodio en la dieta, pero lamentablemente nuestros hábitos de consumo nos están moviendo a consumir mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita al punto de generar este riesgo tan probable de poder hacer hipertensión solamente por consumo excesivo de sal. Ok, dicho entonces de que los alimentos naturalmente contienen sal, la pregunta es, ¿por qué el ser humano siempre ha usado sal? ¿Por qué nos gusta a los seres humanos la sal? Sí, bueno, definitivamente tiene que ver con un tema de palatabilidad, ¿no? Es decir, de tener un gustito mayor a la sal. De hecho, existe, por ejemplo, un condimento, un aditivo alimentario que está presente en distintos alimentos, sobre todo snacks, e incluso se usa mucho en la cocina oriental, que es el glutamato monosódico, ¿no? Y de hecho, este tiene una cantidad de sodio y que genera, digamos, esta estimulación del paladar que te permite sentir un mayor agrado por la comida, ¿no? Entonces, agregar un poquito de sal, nos hemos acostumbrado a sentirlo más agradable, y eso viene pues a partir del año de vida, de tal manera que la gente usa sal para sus comidas, ¿no? Correcto. Pero ojo, Elmer, que no es ahí el principal problema del consumo excesivo. Claro, eso lo vamos a ver porque está en otros escondido, como nos dijiste. Pero el punto, entonces, sabiendo que a partir del año de vida ya empieza el consumo de sal, obviamente, ¿es el consumo excesivo de sal un gusto adquirido, Sara? ¿Es algo que está en la familia? Que si los padres, por ejemplo, desde muy temprano en la casa usaran muy poca sal, ¿el niño aprendería a vivir sin comer mucha sal? Sin duda, totalmente. Eso es exactamente como acabas de decir. El gusto por la sal tiene que ver con la costumbre del entorno familiar desde que somos pequeños. Y ahí va la primera recomendación para el señor o la señora de casa que suele hacer la comida. No necesitamos tanta sal. Si yo tengo, por ejemplo, una olla que va a rendirme para 4 personas, no debería exceder la cucharadita de sal para toda la olla. Es más, hasta para 6 personas, ¿no? Wow. Porque si queremos, por ejemplo, traducirlo a cucharaditas de sal, entonces lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que no deberíamos exceder los 5 gramos, que es más o menos una cucharadita pequeña. Así es. Entonces, Sara, mitad vamos para a ir a... el guiso, mitad para el arroz.
Entiendo. Permíteme, vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos quiero ir precisamente a esos detalles. ¿Cómo podemos consumir saludablemente la sal? Sara, regresamos en un momentito. Iluminaste la calle. Tu espacio vital en las tardes de pandemia de RPP Noticias, La Voz del Perú. Gracias por estar con nosotros. Estamos todavía en plena pandemia, señor, señora, y tenemos que recordarle que hay que evitar los contagios. Hay que evitar a toda costa los contagios, porque con un contagio es que empieza toda la desgracia. Un contagio, una enfermedad puede desembocar en el 80% de casos que no va a sentir mucho, la enfermedad va a ser muy leve, o en el 15% de casos que cae en cama súper enfermo, se recupera, pero con secuelas, o en el 5% que su familia va a estar rogando por una cama de hospital, cama UCI, que no hay oxígeno. ¿Cómo empezó todo? Con el contagio. Por favor, doble mascarilla, distancia social, evitar las aglomeraciones y no organizar fiestas, reuniones, ni acudir a fiestas o reuniones en las que haya gente que no vive en su casa. Eso debe quedar clarísimo. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con Sara Abusabá, usted la conoce y es nutricionista, y estamos conversando sobre el consumo saludable de la sal. Y nos ha dicho que el consumo de sal, señor, señora, es un gusto adquirido. Depende de cómo ha sido criado el niñito o la niñita desde bebito para que adquiera ese paladar de afición a la sal. Y a veces, Sara, los papás cuando hacen las primeras papillas y esas cosas le echan sal y dicen, ¡ay, esto no tiene sal! Y le echan sal para su lengua, pero no se dan cuenta que le están dando a un bebito la sal, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado porque el consumo de sal en menores de 1 año está contraindicado. Es decir, que el niño no se le debe dar sal, ni otros condimentos, ni tampoco azúcar, y mucho menos miel. Eso, muchísimo cuidado. Más bien hay maneras de poder aprender a cocinar de tal manera que concentramos el sabor de los alimentos y no tenemos que usar tanta sal. Sobre todo si ya estamos hablando de la olla familiar, ¿no? Exactamente. Entonces vayamos a eso. A ver, dice la Organización Mundial de la Salud, si usted consume más de 5 gramos de sal al día, ya está elevando su riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y doña Pepita, que está escuchándonos en Juliaca, dice, ¿5 gramos? ¿Y eso qué es? Sara, ¿qué cosas son 5 gramos de sal? Es una cucharadita, básicamente. Ahora, seguramente en cualquier parte de nuestro país dirán, yo no como una cucharadita de sal ni a bailar. Pero es justamente ahí la sal que a veces está oculta o la que no contabilizamos, porque tenemos la sal del guiso, tenemos la sal del arroz, tenemos la sal de los alimentos que naturalmente tienen sal y tienen la sal que está en los alimentos procesados que aún sin tener un sabor salado pueden contener sal. Y algo tan básico como el pan, por ejemplo, es uno de los alimentos que muchas veces tiene una cantidad de sodio porque se le pone sal y a veces también usa bicarbonato de sodio y otros elementos en el procesamiento que incrementan esta cantidad de sodio, ¿no? Entonces se estima que el exceso de sodio que tenemos las personas en nuestra dieta viene de los alimentos procesados, empacados, y que no solamente son los que vienen en una bolsita o que están en una lata de conservas. Por ejemplo, un procesamiento que se suele hacer, por ejemplo, en la serranía, que tiene que ver con la carne seca, el charqui, por ejemplo, tiene una concentración de sodio muy alta. Los encurtidos, que además sí son alimentos que recomendamos porque generalmente tienen probióticos naturales de la fermentación, suelen ser altos en sodio también. Entonces hay que tener el panorama completo para saber que en la sal que le pongo a mi olla, el salero que debo sacarlo de la mesa no debería estar ahí, y esta sal procesada y los que tienen los alimentos por sí mismos, ¿no? Muy bien. 2 conceptos nos has dado. Uno, ese concepto de que al cocinar y preparar diversos platillos, arroz, el guiso, la sopa, etcétera, hay que ser muy cuidadosos con la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que se recomendaría? Ponerle la mínima cantidad de sal. Pero ¿para qué gusto? ¿Para el de la señora? ¿Para el del señor? ¿Para qué gusto? Eso es lo que quiero saber. ¿Para quién? ¿Me entiendes? Porque nos has dicho, todo se suma. Lo que pasa es que cada familia tiene un umbral de sal que ha ido cultivando
a lo largo de este proceso de hábito familiar, ¿no? Correcto. Entonces, si usted, señora o señor que nos está escuchando, suele colocar 2 cucharaditas de sal a esa olla, ya se está pasando de la sal. Una cucharadita es a lo que debería llegar para toda esa olla, calculando para 4 a 6 personas, ¿no? Ahora, si usted está consumiendo o colocándole 2 cucharaditas a esa olla, vaya bajando de a poquito, hasta que llegue a una. Ahí va a tener Sara, un umbral promedio. exacto. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Esto tiene que ver, yo cocino, a mí me encanta cocinar. Y para serte sincero, Sara, nunca yo he usado una cucharadita para echarle sal a mi guiso o a mi arroz. ¿Cuánto le Lo agarro- ponen? No, eso, a eso iba. Yo agarro el depósito que tiene la sal y yo ya calculo en mi cabeza lo que va a hacer y le echo, Ok. le echo y lo muevo y lo pruebo. Entonces, ¿cómo sé si a eso iba? O sea, tendría quizás, si quiero consumir saludablemente, bajar la cantidad de sal para que no esté como lo consumo regularmente, sino que esté Correcto. un poco insípido, no tanto, ni mucho ni poco. Esa sería la idea Exacto. para el que no mide con Sí. cucharitas. Sin embargo, en tu caso, como tantas personas que pueden hacer así al ojo que le van echando la sal, sería interesante que esa sal la pongas en un platito y luego la midas a ver si estás en Exacto. mucho, estás en normal o estás en poco, que sería también una buena alternativa, ¿no? A ver, Si lo te voy a das hacer esta cuenta que tarde. Esta tienes tarde más, voy a hacer mi ay, arroz. me Esta tarde cuentas. voy a hacer arroz y voy a hacer un guiso de carne esta tarde. Ah, Y voy a hacer excelente. ese Ahora, truco. Le voy a echar la sal como yo le echara, pero se la voy a echar a un platillito y allí voy a después medir cuánto era. claro, Wow, mira, si qué tienes una interesante. cucharadita y estás hablando de 4 a 6 personas que te va a rendir esa olla, estamos bien. Pero si tienes más de eso, empieza a bajarle poquito a poquito, que eso es importante. Ahí está el truco. Esa es una, ir bajando poco a poco para lograr un sabor que sea comible, ¿verdad? Edible, Claro. pero que no sea ya lo que usamos normalmente. Y lo otro has dicho, Pero ojo, no, ajá. sí, ujú, Ojo, Elmer, hay que acordarnos, yo aquí en la pandemia le he agarrado más gustito a la cocina, además. Por claro. ejemplo, si preparas un seco, ¿no? O si preparas algo que tengan bastantes hierbas, por ejemplo, un pesto con albahaca y espinaca, la cantidad de sal que vas a utilizar va a ser menor todavía. Si, por ejemplo, haces tus frijolitos y le vas a poner, no sé, un poquito de tocino que ya tiene por su propio proceso sal, vas a ponerle menos sal todavía. Entonces, esas cosas también hay que considerar, pero nuevamente reiterar que no se trata de ser una comida insípida, se trata de moderar a un nivel de sal adecuado. ¿Por qué? Porque no solamente voy a controlar lo que yo tengo en mi olla, sino que el día de mañana, cuando yo consuma procesados, voy a tener preferencia de uno u otro según este sabor salado que yo ya estoy acostumbrado. Entonces voy a tener la tendencia de preferir los que son más saladitos. Y es ahí, en los alimentos procesados, donde consumimos, se estima, un 77% del sodio de todo el día, y es donde más tenemos que ir reduciendo, ¿no? Por ahí, por ejemplo, los octógonos nos sirven para darnos cuenta qué alimento es alto en sodio. Exactamente, ahí está la importancia de los octógonos que ya nos están diciendo entonces de que ese alimento tiene un exceso de sodio y eso es sumamente importante. Y el otro elemento, Sara, es el de quitar los saleros de la mesa, ¿cierto? Sí. Esa es una costumbre pero mundial, todo el mundo tiene saleros. ¿Y cómo se maneja eso en la casa, en la familia? Ahí sí tenemos que ser así bien tajantes. Sacamos el salero de la mesa porque ya tiene suficiente sal el alimento, ¿no? Ya tiene suficiente, salvo pues que por ahí me preparé un huevito y le quise poner la sal en mi plato, pero en realidad en el mismo proceso de cocción es suficiente, una pizca de sal y nada más. No necesitamos más sal. Qué ¿No? interesante. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de mucha conversación en la familia, de mucha educación en la familia, de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para que la comida cambie en la cantidad de sal y que no haya pues esas protestas de los hijos, ay, que no me gusta, mamá, ¿por qué haces así? O si el esposo cocina, la señora le dice, oye, Francisco, esta comida no tiene sabor, o al revés. Es decir, yo creo que acá tiene que haber una conversación. Y ojalá que esta conversación que estamos teniendo tú y yo, Sara, les sirva a nuestros oyentes y televidentes de que lo que
queremos es que consuman menos sal, porque al consumir menos sal va a haber menos daño al organismo. Y Sí, en los Elmer, eso es productos bien importante. procesados, ajá, Ujú. Eso que mencionas es bien importante porque a veces no tenemos conciencia, porque no hemos entendido, ay caramba, sí, pero esta nutricionista que pesada, ¿por qué voy a quitarle la sal a mi comida? Y es que hay que entender que el consumo, el solamente hecho de consumir sal en exceso, es sacarte la lotería para hacer hipertensión arterial y no tienes que estar gordito. Puedes estar delgado, no tienes que ser muy mayor, puedes ser una persona joven. Y las consecuencias, Elmer, de la hipertensión arterial, por uf, supuesto que lo sabes mucho mejor que yo, pues tiene que ver con esa salud cardiovascular y con el exactamente. deterioro de los órganos, sobre todo el riñón y el hígado, que tanto tenemos que cuidar. El asesino silencioso le llaman a la presión arterial elevada, Sara. Ujú. Ahora, ya para terminar, y cuando uno va al supermercado, fijarse en los octógonos. Todo producto que tenga un octógono con exceso de sal, tratar de o no comprarlo o consumirlo, pero en muy poca cantidad. Sí, Elmer, solamente un dato más que me parece importante Ujú, mencionar. Tú sabes que acá nos encanta comer el chifita, ¿no? Y también está la moda de la comida japonesa y ahí se utiliza ujú, mucho, por ejemplo, el sillao o estas salsas oscuras que tienen una alta concentración de sodio. Entonces, este tipo de preparaciones, ok, válidas porque realmente sí tienen una buena cantidad de vegetales, muchas veces en estos platillos, ujú, pero el sodio es el problema. Entonces, que no sea con tanta frecuencia, bajemos la cantidad de sodio que le utilizamos a ese plato ujú, y acompañemos siempre con 1 o 2 vasos de agua además, ujú, ¿no? ujú. Entonces, eso Exacto, también de alguna manera fabuloso. compensa un poquito, ¿no? Muy bien. Sara, pues muchísimas gracias. Me ha encantado conversar contigo. Nos has dado consejos muy, muy prácticos y ya te voy a contar cuánta sal le pongo a mi seco de carne esta tarde. Ah, perfecto, Elmer, el gusto siempre es mío, siempre conversar contigo, por supuesto, con todos los televidentes y oyentes de RTP. Muy Chao, agradecida. Sara. Gracias, Un muchísimas beso. gracias. Entonces, ya se dio cuenta, señor, señora, esto es todo aprendido, el consumo de sal, igual que el de azúcar, como lo han criado a usted. Trate de bajar, señora. Hable con su esposo, hable con la familia. Señor, hable con su esposa, hable con la familia. Vamos a bajar un poco la sal. Vamos a bajar todos en familia. El beneficio va a ser sumamente grande. No se vayan. Regresamos.